Memorias de Artigas es el nombre del libro que se va a estar presentando este viernes 15 de diciembre a partir de las 19 horas en la Biblioteca de Empleados de Comercio. Estamos con su autor, Fernando Expósito Dufour, que nos va a contar un poco de qué se trata y sus expectativas. ¿Cómo está, Fernando? Muy bien, y agradecido también de que me den este espacio para invitar a la gente y dar a conocer mi primera novela. Bueno, bien. Convengamos que te metiste en una temática interesante porque Artigas es un caudillo, como decía, Memorias de Artigas del libro, protector de los sueños libres. Y bueno, un poco tus expectativas, no quiero ser redundante, y qué te motivó a hablar digamos, de Artigas. Mis expectativas es que la gente contemporánea se acerque más a la historia de nuestra región, del protectorado, la zona de la Liga de los Pueblos Libres, que llegó a incluir lo que era la banda oriental, no existía Argentina ni Uruguay, Entre Ríos, Corrientes, Córdoba también estuvo un tiempo aliado en la Liga de los Pueblos Libres, y en los territorios de las Misiones, que no existían como provincia propiamente dicha, pero era un territorio bastante grande que se enfrentaba de algún modo a un proyecto más unitario, promonárquico, centralista, porteño, y que fue atacado desde allí, frenado, abortado, y que contó para eso con la alianza del Reino de Portugal y Algarve, que invadió la banda oriental y lo atacó militarmente. Mi expectativa es ir ahí porque para mí esta es la primer grieta de la historia de esta región, porque después hubo reflejos de otros conflictos, pero es como ir a terapia en tema historia y llegar al nudo de la rosa, ir al primer conflicto, que podría ser la muerte de Moreno, porque Artigas y otros se acercan a la Revolución de Mayo a partir de Moreno, pero lo de Moreno está menos claro en el sentido que aparentemente fue muerto de alguna manera extraña, pero esto fue un conflicto a todas luces visceral en la historia argentina. Y traerla a nuestro tiempo nos puede ayudar a entender procesos que se siguen dando y que se siguieron produciendo a lo largo del tiempo. Por eso pensé en que hablara él, pensé en ficcionarlo, a no ser historiador, leí muchos años, mucho material de este tema. Traté de olvidarlo luego porque me iba a generar ruidos, y también al darme cuenta que no había una versión de él, porque él pasa 30 años de ostracismo exiliado en Paraguay y no quiso volver después a Montevideo, a la banda oriental, que ya era Uruguay, y que fue Uruguay producto justamente de su derrota. Se crea el país y nos separamos para siempre los dos países de alguna manera. Bueno, que diera él en su voz su versión abordando los temas que fueron los más importantes de su gesta, como el reglamento de tierras de 1815, que fue la primera repartición de tierras en el continente americano, su campaña corsaria, su participación en las invasiones inglesas, los dos sitios a Montevideo, la batalla de las Piedras, entre otras muchas cosas, ¿no? Y cada uno de esos ítems se hilvanan en capítulos muy cortos, muy breves, son unos 28, pero la novela no tiene más de 150 páginas, e incluye un prólogo y un epílogo. Pero a través de frases cortas, en un monólogo interior, creo esta ficción en la voz de él. Tuve que ponerme mucho en la cabeza de una persona que vivió 2 siglos atrás o más, y pensarlo y sentirlo y expresarme un poco en sus palabras. Fue todo un trabajo agotador, pero placentero para mí. Y parte de ese proceso terminó siendo la posibilidad de publicarlo, que es lo que estoy haciendo ahora. Bueno, en esa respuesta que me diste, me respondiste varias preguntas que te iba a hacer. De todas maneras, volviendo a la presentación concretamente, el presentador oficial va a ser Carlos del Frade, también va a estar un dúo Alma Copla amenizando, que me cuentes un poco de lo que va a ser el evento y después retomamos un poco la cuestión histórica. Bueno, el dúo Alma Copla, uno de ellos es Nadir Dos Santos, que es un compatriota que vive muchos años acá también, un gran músico, y que me ofreció generosamente participar y amenizar al final del evento con un par de canciones referidas a Artigas. Y yo pensé en Carlos del Frade porque lo conocí, lo traté. En el 2017 tuvimos que dar una charla que nos invitaron en la Casa Uruguaya sobre la independencia de Uruguay. La independencia de Uruguay es de alguna forma algo consecuencia de la derrota de Artigas años posteriores, ¿no? Y tanto él como yo, sin proponérnoslo, nos dedicamos a hablar de Artigas, y me quedó claro ese día que era un gran artigólogo, como le puse yo a los que están obsesionados con este tema. Entonces consideré que era la persona idónea para presentarlo, y después que él nos introduzca yo trataré de hablar de la novela en sí, que no deja de ser una ficción, no pretende llegar a una verdad histórica, sino acercarme al hombre y al tiempo en que vivió. Perfecto. Volviendo al tema histórico, mientras hablabas, yo recordaba también, me gusta mucho la historia, pensar que Uruguay
o sea, la banda oriental de esa época era una de las provincias unidas del Río de la Plata y tranquilamente hoy podría ser una provincia de Argentina. ¿Cómo cambiaron las circunstancias en esos momentos que hicieron que esto no fuese así? Porque después la invadió Portugal, pasó a llamarse Cisplastina. No me hago el historiador, pero me gusta la historia y vos me darás más detalles al respecto. Pero bueno, pero eso es yo lo siento a Uruguay como una provincia nuestra, por más que en la práctica, que en la teoría no lo sea. Sí, compartimos raíces, es como si fuera un bosque que cruza el río y que las raíces son comunes, o sea, tenemos nuestras similitudes, nuestras diferencias, nos miramos en ese espejo y es la imagen reflejada de uno, o sea, de Uruguay con Argentina, salvando las distancias y las escalas, y no es exactamente el yo de cada país, porque es la imagen de cada país vista en un espejo. Si el proyecto de Artigas hubiera de alguna manera triunfado, capaz que sí, que eran una misma cosa, pero fue necesario la derrota del proyecto artiguista para que surgiera luego lo que se llamó República Oriental del Uruguay. En Argentina el concepto de nación sirve para tratar de amalgamar y unificar una serie de regiones, geografías y pueblos muy diferentes entre sí, de una inmensidad enorme, y se tiene que apelar al concepto de nación, lo que implica el nacionalismo y todo eso. En Uruguay, con decir República Oriental de, ya alcanza para distinguirse y darse identidad, pero esa identidad necesariamente en temas históricos está ligado indefectiblemente y culturalmente con lo que es ahora la Argentina. En esta época no existía Argentina ni Brasil, y es bueno viajar atrás para entender el ahora. Sí, está bueno lo que decís porque me recuerda que en Argentina hay diferentes zonas, por ejemplo, lo que tiene que ver con Jujuy o Salta, que está más emparentado con Bolivia, o las provincias de Neuquén o Mendoza más emparentado con Chile. O sea, es como hay un regionalismo, como por eso quedó claro el concepto que vos... Sí, no hay dos moscas iguales y cada región de Argentina tiene su particularidad, cada grupo poblacional también. Me tocó conocer hace poco, nunca había ido a la Puna catamarqueña y comprobé que no es lo mismo que la Puna jujeña, está muy cerca, lo cual demuestra que tampoco en Uruguay, todo Uruguay es una unidad, porque no es lo mismo Montevideo, que vive la mitad de los habitantes, que distintas regiones costeras, litoraleñas, del campo, pero en realidad, al no ser lo mismo, necesitamos conceptos como nación en Argentina o república en Uruguay, con eso alcanza, por una cuestión de escala, para darnos identidad, porque todos los países, también Argentina y Uruguay, pero cualquiera que se te imagines, fue la idea de alguien o algunos en algún momento determinado que los dibujaron o los imaginaron y los fueron adaptando en sus límites, pero luego los países se construyen con su gente y con la historia que construyen, reescribiéndola cada día. Y en ese contexto yo escribo una ficción, lo tengo claro, no es un ensayo, para aportar a la escritura de nuestra propia historia. Vos sabés que leía en el prólogo, corregime si me equivoco, que cranearlo, pensarlo, te llevó, y bueno, recopilar información y demás, te llevó 3 lustros, un poco más de 3 lustros. Corregime si me equivoco y si bueno, 3 lustros son 15 años, no es poca cosa. Sí, en realidad fue en 2004, empecé en un asado familiar, que era el día de las elecciones que ganó Tabaré Vázquez, imagínate, y salió este tema que alguien lo impuso en la mesa y ahí nació todo esto, no voy a explayarme porque está en el prólogo. Y ahí empecé a leer y a viajar mentalmente en el tiempo, y en un momento dado tenía tanta información que tenía la duda de producir algo propio, porque veía muchas cosas que no estaban muy bien explicadas en nuestra historia. Y alguien me recomendó que sí, que lo hiciera, porque si faltaba hacer y que si no estaba la voz de él explicando su punto de vista, podía ser un aporte también. Y fui produciendo texto con varios espacios de tiempo entre sí, porque en realidad había todo un proceso de gobiernos, se le llaman populista, pero que podía distorsionar mi objetivo, que era más bien creativo, y había toda una ola que de alguna manera yo necesitaba esperar que terminara para diferenciarme desde lo literario, hablo, no desde lo político, ¿eh? Hablo de lo literario porque yo buscaba en esto una creación literaria, no una creación política, aunque la sea también en algún punto, una mirada política lo es. Y cuando eso empezó a pasar, consideré que era el tiempo de ir cerrándolo. No había tenido dificultades para ponerme en la voz de él, o sea, en ser una especie de medium que me prestara para que él dijera su versión, digamos, eso fue lo menos complicado para mí. Más complicado fue estructurarme con capítulos que abordaran distintas temáticas, como te decía, de su gesta guerrera, ¿no? Pero una vez que tuve eso ya resuelto de la estructura, fui escribiendo espaciadamente, y cuando terminé dejé pasar 1 año y medio más porque tenía una carga en el hombro muy grande de décadas, y parte de ese proceso para mí naturalmente es ponerlo en común, porque nada de lo que yo leí ni lo que yo soy es algo individual, o sea, yo soy producto de un tiempo, de una sociedad, me eduqué en Uruguay, me formé en Uruguay en la escuela pública,
en la universidad pública, y acá vivo sirviendo al público, atendiendo al público, porque como todos tenemos que comer y vivir en comunidad. Entonces sentía que esto no era solo mío, no era el ombligo de sacar mi libro, que también me pone muy contento, por cierto, y después por pereza y gratitud de Perico, que tiene la editora, por una cuestión de confianza y de cercanía, lo hablé con Perico, que me apoyó plenamente para poder hacerlo y distribuirlo, porque yo puedo sacar el libro, después estoy 8 horas por día acá y no lo puedo militar mucho tampoco. Y bueno, me acoplé mi vagoncito a su locomotora y estoy en un sello, pero en realidad la idea es más que nada ayudar a que el que se exponga al libro le ayuda a hacerse preguntas más que buscar respuestas, nuevas preguntas para sí mismos. Esa es la idea. En un momento hablabas, no me quiero poner en medium, pero acá hay una cuestión metafísica que yo leí en el prólogo, no lo vamos a contar ahora, que compren el libro y leanlo en el prólogo, se van a enterar de qué se trata. Me sentí muy identificado con eso que escribiste en el prólogo, pero no reduciéndolo a Artigas, sino con cosas que me pasaron en la vida. Por eso digo, interesante, sí. El prólogo me llegó porque me sentí identificado. Bueno, siguiendo un poco con las preguntas, ¿por qué elegiste, bueno, eso en parte la contestaste, porque elegiste la figura de Artigas, pero ¿cuáles son las características que vos más ponderás del caudillo? Bueno, Artigas después de muerto fue resignificado en la historia oficial de los dos países. En el lado argentino, Mitre y su historia oficial y Sarmiento y otros tantos con una mirada más eurocéntrica lo denostaron, le crearon una leyenda negra que sigue durando en el tiempo, ¿no? Y en el lado de Uruguay, primero fue rescatado por un presidente que era de origen militar como militar, aunque él no tenía una formación académica militar, como caudillo, como líder de masas. Y luego, ya iban muriendo sus contemporáneos, fue rescatado también como padre de la patria, fue resignificado porque cuando tuvieron que escribir su propia historia, era una figura de peso determinante, pese a que el proyecto de que Uruguay sea un país no estaba en su concepto, en su imaginación, en su ideario, digamos. Así que de alguna manera u otra en los dos países fue distorsionada la figura de Artigas por intereses de cada estado, ¿no es cierto? Entonces, no estoy para juzgar los intereses de los estados, pero lo que yo quería era acercarme al hombre y su época, y lo que hago es que él dé su versión próximo a morir. Existe solo un retrato pintado en vida de él cuando tenía 82 años, que está acá en el libro, que no es el de la tapa. El de la tapa es una representación de Blanes, del pintor Blanes, el mismo que contrató Urquiza, y es lo más conocido, pero fue pintado a los 82 años, y ese hombre de 82 años recuerda con esfuerzo, a pedido, porque todo esto lo hace a pedido de Bonpland, que le pide que cuente su versión, que era un investigador, un botánico francés que lo conoció también. Y lo que yo rescato básicamente de Artigas es su capacidad para estar a la altura de las circunstancias colectivas que la historia le puso en el momento, porque estuvo siempre optando por los más desprotegidos, tratando de que los más infelices sean los más privilegiados, según sus palabras, y con el concepto de república sobre todo, ir contra la monarquía en algún punto, y federalismo, y todas esas cosas de alguna manera prendieron, distorsionadas o más firmemente, y son producto de su accionar. Como los desprotegidos son cada vez más abundantes por términos económicos en nuestra época, me parece que la vigencia de Artigas cobra también cada vez más presencia. Pero lo rescato como una persona que no dudó estar del lado de los más desamparados y que lo dejó todo, sus bienes, su vida y su propia memoria, ¿no?, en el camino. ¿Vos lo considerás a Artigas como el padre del federalismo? Porque también hay otras figuras contemporáneas, digamos, con él, me refiero a Rosas, a Manuel Dorrego y otras figuras más. Pero son posteriores. Dorrego pocos años después, Rosas varios años después, pero digamos que su modelo intentaba brevar en Norteamérica, digamos que sería una suerte de confederación, que cada que cada provincia decida por sí y colectivamente conformen una confederación, de alguna manera una federación. En ese sentido sí lo considero el padre, no el creador, porque el modelo de él ya se había implementado en otros lados, pero sí, por una cuestión cronológica, para mí fue de los primeros. Y sobre todo fue el único, y esto para mí es muy importante, que desarrolló un perfil en lo social, pensando en eso, en que nadie es más que nadie, una frase de él, en que los más infelices sean los más privilegiados, porque ningún otro prócer, ponete a pensar en general en la historia latinoamericana, desarrolló tan extremadamente ese perfil de estar del lado de los ninguneados como él. Por eso Galeano dice que sigue vivo, en un punto lo plantea en esos términos, y que sigue siendo peligroso y que es el más vivo de todos los muertos de los próceres. En ese sentido Galeano lo rescata, y yo pienso lo mismo que él,
que su legado no está enterrado todavía, y siempre está ahí como una semilla a crecer. Me terminás de contestar una pregunta que te iba a hacer, que tiene que ver con el legado que nos dejó Artigas, y bueno, lo terminás de decir sin que te lo pregunte y está buenísimo. ¿Crees, más allá de ese legado que decís, algo más que dejó, que ya dijiste un montón de lo que... A mí me pasó, por ejemplo, que en el proceso de investigación incluyo una treintena de libros que compré y tengo, leí muchos más, pero en un momento dado quise ir a las cartas de él, y hay un proyecto que se llama Archivo Artigas, que son libros muy grandes que el Estado uruguayo ha venido haciendo desde la década del 40 y que se van completando. Hay más de 40 tomos del Archivo Artigas y están digitalizados en la página web de la Biblioteca Nacional de Uruguay. Y lo más asombroso, que la Biblioteca Nacional de Uruguay, a donde yo leí para escribir sobre Artigas y leí sus cartas y su prosa que era exquisita, la Biblioteca de Uruguay la crea José Gervasio Artigas en el año 1816, en mayo, en homenaje a la Semana de Mayo. O sea, la Biblioteca de Uruguay es anterior al propio Estado uruguayo, y ahí mismo está ese acervo al que yo, por ejemplo, cualquiera puede acceder si le interesa la temática. Dejó muchas cosas, pero sobre todo dejó la semilla de la memoria, que no digo que sea un deber, pero si uno quiere saber hacia dónde va, también tiene que saber de dónde viene, y por ahí me parece que tienen que ir los pasos. Totalmente. Bueno, te deseamos lo mejor. Antes de cerrar, me gustaría que me cuentes brevemente. Yo una vez, no hace mucho, estaba mirando un documental que lo agarré empezado y sobre justamente Artigas, agarré la parte del Éxodo, el Éxodo oriental. Sí, que cuentes brevemente, yo sé que estaba por invadir el imperio portugués. Y bueno, vos nos contarás brevemente y bueno, y ya con eso estamos cerrando. En realidad, él se presenta deserta al cuerpo de Blandengues Real en febrero del año 11, se presenta a la Junta de Buenos Aires, le dan algunos insumos y algunos hombres, pasa por la banda oriental, ya se había producido el Grito de Ascencio, que fue anterior a la Batalla de las Piedras, pero en mayo se da el primer conflicto importante entre las fuerzas españolas y las fuerzas revolucionarias, a cargo de él y de un montón de gauchaje, porque casi ninguno era militar, a 20 kilómetros de Montevideo, la Batalla de las Piedras del 18 de mayo de 1811. Después ponen sitio a Montevideo, que tenía murallas de 9 metros de alto por 6 de ancho, pero ellos no tenían artillería, pero lo tenían sitiado porque el agua estaba fuera del casco del fuerte, digamos. Y en ese ir y venir, en ese momento era el virrey, que el virrey se había ido a Montevideo, Lío. Buenos Aires, en vez de apretar la clavija, pacta con el Lío, porque el Lío había pedido a la corona portuguesa que invada desde Río de Janeiro, que vengan desde ahí, y se estaba viniendo la invasión, y entonces Buenos Aires pacta con el virrey Lío retrotraer la situación antes de la Batalla de las Piedras, que fue el primer triunfo revolucionario después de los desastres en el norte argentino que había habido en esa misma época. En ese contexto los deja a la baranda, a la Bartola, a la deriva a los guerreros y a la gente que iba a ser expoliada después por haberse insurreccionado y porque le querían sacar más impuestos, digamos, ¿no? En ese contexto también es que se venía a buscar comida acá, y la batalla de San Lorenzo, ojo al gol, que es todo parte de un mismo entramado, porque no tenían víveres. Bueno, cuando eso pasa, en asamblea lo nombran jefe de los orientales y deciden migrar, porque venían los portugueses, y cruzan a la Chuy, a unos 500 kilómetros terminan haciendo en varios meses, mientras duró ese armisticio que fue poco tiempo, pero en los hechos duró como 6 meses más. Y se le plegaban toneladas de gente, no se sabe exactamente la cantidad, algunos hablan de 15.000, otros hablan de 9.000 personas, pero dejaban campo arrasado para que los portugueses no tuvieran que robar, ¿no? Pero fue una multitud en movimiento que duró más de prácticamente 9 meses el proceso, y se entregó todo al fuego, menos la libertad. Y encabezaba esa marcha y ese proceso duro justamente José Artigas. Bueno, Fernando, te deseamos lo mejor con la presentación del libro, así que bueno, recordamos para ir cerrando, va a ser este viernes 15 de diciembre a partir de las 19 horas en la Biblioteca de Empleados de Comercio. Muchísimas gracias, los espero y ojalá cuando lo lean les agrade y les deje más preguntas que respuestas.